Buenos días, hoy es miércoles 15 de enero del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, analista político, integrante de la Comisión Cívica Anticorrupción también. Entiendo, Juan, que sigue integrando esa importante comisión. Juan, queremos conocer sus puntos de vista, su análisis desde el punto de vista sociológico, que nos dé una interpretación. Le pregunto, ¿quién gana y quién pierde en esta confrontación entre el presidente Noboa y la vicepresidenta sin funciones, señora Verónica Abad? A ver, en primer lugar, gracias por el espacio y le deseo a su medio de comunicación de usted un feliz 2025. Igualmente. Pese, pese al panorama bastante turbio que tenemos a futuro, pero no hay que perder la capacidad de esperanzarnos sobre días mejores. Creo que esto lo comentábamos antes de empezar la entrevista, Jaime. Hay una suerte de desgano, de frustración generalizados, porque la gente ve que desde la política no pasa nada absolutamente positivo. Todo lo que vemos es insultos, tongos, confrontaciones, Demandas, contrademandas. manipulación de la información, y entonces la gente se ve en ese panorama de dónde vamos a terminar como país. Y creo que lo que usted señala, la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, va es parte de eso, ¿no? Que uno ya no entiende, yo para ser franco ya ni siquiera entiendo qué es lo que pretende la vicepresidenta. Acabo de ver, no sé si vio una noticia en Diario El País, ¿no? Decía que ella estaría más o menos advirtiendo que Noboa se quiere convertir en un Maduro, que quiere llevar el país a Venezuela. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Señor Noboa es lo totalmente opuesto, Es cuestionando todo lo que completamente opuesto. a Maduro es uno de los presidentes que la condenaba abiertamente eso, y resulta que la vicepresidenta, según Diario El País, le acusa de querer llevar al Ecuador a un modelo venezolano. Entonces, me parece, Jaime, que hay una confusión, una manipulación de las Perversa. posiciones políticas y ideológicas que lo único que hacen es confundir. Y en esa confusión creo que el pueblo está desesperado. No solamente por la crisis, no solamente por la inseguridad, por la falta de empleo, por la migración, sino por la falta de perspectivas, por la ausencia de un proyecto de país. No hay propuestas, Juan, no hay propuestas claras, concretas sobre los más graves problemas que tiene el país. Y los candidatos, los 16 candidatos, no sé si habrá alguna excepción, eh, hablan superficialidades, tratan de convencer al pueblo, al votante, con bailes, con TikToks, con asuntos que nada tienen que ver con los problemas que tiene el país. Ahí hay que analizarlo de dos ópticas, Jaime. La primera es que, ¿cómo le plantea usted una propuesta seria a unos problemas que son gravísimos, que son dificilísimos? El tema de la economía, el tema de la inseguridad, ya los apagones, bueno, gracias a San Pedro ya hemos salido de Y la uno crisis más, claro. momentáneamente, ¿no? Pero por otro lado, usted tiene una situación que es triste, penosa para una democracia, y es que toda la contienda política, el debate ideológico se resume en las imágenes de TikTok. Cada vez todo se reduce a una imagen de 15 segundos que no dice nada, pero que transmite algún tipo de mensaje subliminal que genera adhesiones electorales. Y yo creo que cada vez más el debate público se está reduciendo a eso. Y claro, usted ve ahí un presidente de la República que se ve que es experto en ese tipo de comunicación, que mantiene unos índices de aceptación que son sorprendentes, ¿no? Para las cosas que ha hecho, para todo lo que ha dejado de hacer, para todas las meteduras de pata, y resulta que mantiene una situación elevada. Entonces uno ya nos explica cuál es la conexión que establece ese tipo de política con la ciudadanía y con el electorado. Secuestros, extorsiones, asesinatos, intimidaciones. Estamos hundidos como país. No salimos, no logramos salir. Cada día se incrementa más y con más violencia. Y yo no quiero hacer de pitoniza en este tipo de entrevistas, pero con usted me ha hablado varias veces del tema. Yo hace un año en una entrevista con usted le dije,
militarizar el tema de la ciudad no nos va a conducir sino a mayores conflictos y mayores desastres. Y en efecto, era obvio. El tema de los niños de Guayaquil es un episodio más de esos excesos que siempre comete la fuerza pública en el combate a la delincuencia, más aún tratándose de militares que no están capacitados para ello. Pero hay otro tema que todavía no se trata y que probablemente ya empezarán a aflorar algunos indicios, y es la contaminación de las Fuerzas Armadas en ese vínculo con el narcotráfico, porque en ese combate usted establece también vínculos. No sabemos hasta dónde ocurrió, pero eso ya se advirtió. Lo advertimos muchos de los que estamos informados sobre el tema de lo que ocurrió en México. Usted recuerda a los Zetas, uno de los carteles más sanguinarios. Su origen son militares que un momento dijeron, bueno, yo no me voy a jugar la vida por un miserable sueldo, teniendo a la mano esa cantidad de plata que veían en cada operativo, en cada captura que hacían, veían tanta plata y dijeron, no, pues, ¿por qué es mucho más rentable dedicarse al narcotráfico? Y constituyeron uno de los carteles más fuertes y sanguinarios de México. Y en Colombia han ocurrido cosas similares. Militares y policías o ex que también han sido capturados en estos operativos. Así es. Y acuérdense que en México dos de los áreas antidrogas, a la máxima autoridad de lucha contra los carteles, eran parte de los carteles, ¿se acuerda? Terminaron presos, dos de los máximos exponentes de la lucha contra las drogas. Entonces, ese es el tema. Y frente a eso, claro, la gente dice, no ha resuelto el problema, subió el IVA, militarizó y los índices han bajado, pero mínimo. Creo que es 10%, 12% menos que el año pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Jaime? ¿De qué resultados del Plan Fénix? Juan, el tema del asesinato, ¿de qué manera, no? De la manera más brutal, el asesinato a los 4 niños menores de edad de las Malvinas, es un crimen de Estado, sin nombre. A ver, he estado viendo que ya salen unas nuevas versiones, no sé si usted debe haber revisado ya la prensa, de estos personajes que a mí no me sorprende que estén involucrados estas mafias ahí en Taura. El tema es muy simple. El acto de los militares que derivó en la muerte de estos niños ya constituye un delito de Estado. Habrá que ver los jueces cómo catalogan, cómo definen la figura en que incurrieron estos malos militares, ¿no? Puede ser secuestro con desaparición temporal, yo no soy jurista, pero obviamente eso conlleva una responsabilidad de un grupo de militares de las Fuerzas Armadas, por lo tanto del Estado. El tema es más grave, sin embargo, Jaime, porque usted lo que tiene que preguntarse ya como sociedad es, ¿qué implicó que sean los militares o sean estas mafias cometan un crimen tan atroz, una brutalidad contra unos niños absolutamente indefensos e inocentes? Sí, ese es el extremo al que estamos llegando ya como sociedad. Más que puedan existir estas bandas, que uno sabe que son gente muy sanguinaria, pero uno entendía que en esa confrontación entre bandas, entre adultos dedicados al crimen, pueden ocurrir esas brutalidades. Uno dice, bueno, no las justifica, pero al menos existe como que una lógica de esa confrontación despiadada. Pero ¿qué tienen que ver estos 4 pobres niños inocentes? Entonces, claro, eso lo que está generando ya en la sociedad es unos niveles, a mí me parece, de pánico colectivo, ¿no? De indefensión generalizada, como ocurre en muchos pueblos de la costa, donde ya la gente no quiere salir a la calle pasada a las 2 de la tarde. Esa es la realidad de este país frente a la cual ninguna candidatura está planteando una verdadera respuesta o una respuesta posible. Una campaña electoral en medio de asesinatos. Acaban de asesinar lamentablemente al alcalde de Arenillas. Hace Así poco es. asesinaron al alcalde, al esposo de la alcaldesa de Durán, hoy asambleísta correísta. Y también veo ese intento de secuestro a esta A la asambleísta asambleísta, a la de asambleísta Santo también. Domingo. Sí, perfecto. Entonces, claro, esto es una espiral. Créanme que al margen de que esa espiral sea creciente en los procesos electorales, tenemos ya un problema estructural de inseguridad. Yo le hago una pregunta, ¿alguien ha dicho, fuera de esto de que van a crear rambos y que van a más o menos a disparar al que medio saque la nariz por la ventana, ¿hay alguna propuesta que se plantee seriamente cómo afrontar esta realidad? Yo hasta ahora no conozco. Y ese, a mi modo de ver, es uno de los problemas más acuciantes, más difíciles que vive el país, junto, claro, a la crisis económica, ¿no? Estaba viendo hoy día datos de última hora, 94.000 ecuatorianos que salieron del país no han vuelto.
Esa es la realidad de este país. Y son jóvenes, son gente productiva, son gente con capacidad Muchos, intelectual para hacer muchos, otros aportes. muchos de esos jóvenes profesionales con títulos académicos. Lo que se llama comúnmente la fuga de cerebros. Imagínense un país con tanta necesidad de gente capaz que se le vayan a gente más inteligente, más preparada, más formada. Increíble, increíble. 5 de los 6 jóvenes secuestrados en Manta, noticia de último, ¿no? 5 de los 6 jóvenes secuestrados en Manta lograron huir, se salvaron. Bueno, pero eso es noticia de todos los días, Jaime. Los que se salvan de los secuestros. Vio hoy día bien la noticia a esta señora que la han secuestrado en Guayaquil, no sé si vio, filman las cámaras, ¿no? Y la conclusión de la periodista era que se presume que se equivocaron de personas secuestradas, que no eran, porque es una señora que no tiene nada que ver. El otro día, una ciudad de Manta, una balacera, matan a una profesora que ha sido absolutamente respetable, querida por la comunidad, porque se atravesó ahí por la vereda. Entonces, no es posible construir un país, una democracia, una convivencia social en esas condiciones. Y frente a eso hay que hacer algo. Obviamente, el tema es qué vamos a hacer, qué proponen los eventuales futuros gobernantes para esto. Pero ¿cómo enfrentar, Juan, entonces esta feroz delincuencia, esta ola de crímenes, de asesinatos? ¿Cómo enfrentar? ¿Cuál sería la alternativa? Voy a repetir lo que siempre he dicho, ¿no? El tema del narcotráfico y las consecuencias del narcotráfico que estamos viviendo, porque con la cantidad de dinero que manejan pueden corromper a toda la sociedad. Eso es un problema geopolítico, un problema mundial que no lo va a resolver el Estado ecuatoriano Solo, por sí solo. claro. Eso tiene que haber una decisión global, sobre todo de los países ricos, de las potencias que son los que generan este problema, porque son los países que consumen droga, que demandan droga y que ahora tienen la capacidad de manejar como un tema de salud pública. Mientras de acá nos trasladan toda la parte más brutal, más sanguinaria, más luctuosa, llena de muerte que implica esa actividad. Primera cosa. Y dos, mientras no se definan políticas para combatir ese caldo de cultivo para el sicariato y el narcotráfico, que es la pobreza, tampoco tenemos muchas perspectivas. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, Bullrich, algo así, Bullrich, decía que esto lo que está pasando en el Ecuador, concretamente en el Ecuador, es un problema, un enfrentamiento entre gobiernos y el prófugo de la justicia, que quiere llegar al poder a como dé lugar, por cualquier medio. Bueno, dijo que el gobierno los grupos mafiosos, narcotraficantes, algo así dijo, ¿no? Que es que le atribuye al correísmo, digamos, esa calidad, ¿no? Mire, Jaime, al margen de estos vínculos que cada vez son más evidentes entre el correísmo y estos grupos delincuenciales, porque a cada rato, cada juicio, cada investigación aparecen esos vínculos, ¿no? Vea el caso de la señora Mayra Salazar, el caso del señor Salcedo, etcétera, ¿no? Ya están pidiendo disculpas, pero además están manifestando absolutamente cómo funcionaba este entramado de corrupción y de mafia. El tema es que eso va más allá. Yo creo que no solamente el correísmo, habría que pensar en que otros sectores políticos, otros sectores sociales, otras instituciones están contaminadas. Eso es lo más peligroso. Y lo que estamos viendo es que la justicia, que debería ser un pilar central de una defensa institucional y democrática de un país, está totalmente penetrada, está dinamitada por el crimen organizado, el narcotráfico. Eso es grave. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Jueces nacionales, jueces provinciales, agentes fiscales, incumpliendo. Pero en el caso del señor Wilman Terán, pues, presidente del Consejo de la Judicatura, sentenciado porque había construido una red de corrupción impresionante. Este es el esquema que hemos llegado, Jaime. Y eso solo a mi modo de ver, y lo que voy a decir es penoso, grave, lamentable, debe ser la punta del iceberg del problema. Porque seguramente si sacamos el agua del mar y lo que queda de esa monumental masa de hielo, va a dejarnos boquiabiertos, pasmados. Si la justicia no cumple su papel, si la justicia es tramposa, si la justicia esconde sus bienes patrimoniales, no declara, hace trampa en el SRI, pues, ¿qué podemos esperar? Ahora, Jaime, cuando se acuerdan del gobierno de la Revolución Ciudadana y el correísmo, que hablaban tanto de la renovación de la justicia, ¿no? Yo siempre dije, si la justicia no son edificios nuevos, jueces con traje, encorbatado,
Usted puede administrar justicia sentado en un banco en el Parque Calderón. La clave es que el que imparte justicia genere confianza en las personas que van a pedir justicia, en un juicio, en lo que sea. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos edificios modernos, computadoras. Necesitamos confianza. Es la única manera de construir una verdadera justicia, administración de justicia en un país. Pero ¿qué hace usted si la gente sabe que va a un juzgado y ahí se atraviesan una cantidad de actos irregulares? No importa que usted tenga modernizado el edificio, lleno de funcionarios, bien vestidos, con títulos, eso no le garantiza nada. Y eso es lo que se ha perdido en este país, porque al menos hace muchos años yo recuerdo que no es que no había funcionarios corruptos, pero en general la gente decía, bueno, a mí en un juzgado me van a tomar una decisión favorable o desfavorable, pero nadie sospechaba que estaba atravesada por este tipo de vínculos con la corrupción. Ahora pregúntele a alguien que tenga un litigio, un conflicto con la justicia, si está seguro de que va a recibir justicia. Claro. Dice una investigación justamente de Plan B, una investigación seria, profunda de Plan B, de la prensa, hablando de jueces nacionales, jueces provinciales y agentes fiscales, muchos de ellos que omiten declarar sus cuentas bancarias, esconden declaraciones tramposas, dice el informe, la investigación, bienes desvalorados, ¿no? Que declaran por ínfimas cuantías, casas, departamentos, terrenos, y uno se pregunta, ¿y en dónde están las instituciones que llamadas a investigar, a pedirles cuentas? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la SRI? Cuando uno, un mortal de los ciudadanos, común y corriente, no hace una declaración como exigen, enseguida le viene la multa. Pero ¿cuál es el gran problema, Jaime? Es que todo eso está encadenado. Entonces todos terminan teniendo rabo de paja. Y entonces los mismos que no declaran son los que van a terminar juzgando a otros. Entonces se hacen como que encubrimientos mutuos. Y eso es gravísimo. Es lo que pasa en la política. Claro, cuando usted plantea una medida, ¿qué se me ocurre a mí? Para evitar los camisetazos, se rechaza la medida, ¿por qué? Porque todos tienen rabo de paja, pues, porque todos tienen antecedentes, porque todos están pensando en cambiarse de partido, en acomodarse al gobierno de turno. Vea, ahorita ¿cómo es? ADN tiene el segundo bloque más numeroso de la Asamblea. Y es más de la mitad de sus actuales legisladores provienen de otras fuerzas que se han pegado camisetazos. ¿Cómo va ADN a apoyar una medida que restringe o impide eso? Y los otros no lo van a hacer, Jaime, porque el partido que estoy ahorita apuntando a cualquiera, el que quiera llegar a la presidencia, sabe que va a necesitar, si no tiene una fuerza suficiente en la asamblea, va a necesitar comprar votos, comprar asambleístas. Entonces, una medida de restricción en ese sentido no le conviene a nadie. Juan, camisetazos hasta el día de hoy, hasta este momento, camisetazos increíbles, cambio de tienda del un extremo al otro extremo. Aquí hay el caso de la asambleísta Sofía Sánchez, que empezó en Pachacutic y fue girando, 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 y hoy es candidata nada más y nada menos que del Partido Social Cristiano, y dice que tiene grandes coincidencias. Jaime, piense nada más en la candidata Luisa González, que fue candidata social cristiana a la Asamblea por Pichincha, ahora está en la Revolución Ciudadana. Y así va buscando usted a todos la señora Cristina Reyes de Social Cristiano, ahora que está con amigos, si no me equivoco, ¿no? O sea, esos binomios son una fanesca completa, en general, ¿no? Muy pocos, muy poquísimos, no se tendría que pensar en quién se puede exceptuar de esto. El señor Rabascal, Revolución Ciudadana, ahora está en otra tienda, el señor Jimmy Jaira, ninguno. Creo que Cronfle me parece que es el único que sigue siendo social cristiano, creo. Todos los demás, bueno, y Leonidas Diza, que es de Pachacuti, obviamente, pero de ahí usted ve el resto y una cosa de admirarse. No solo son camisetazos, no es que usted llama, van de un extremo al otro. Ya, le cuento, acabo de leer hace 10 minutos una noticia del periódico Le Monde de Francia. Y una de las cosas que habla ahí un investigador es lo que él llama el extremo centro, porque dice, ya no hay de extrema derecha solamente, de extremo izquierda, también hay de extremo centro, que es esa tendencia a, ¿cómo digo?,
a potenciar esa posibilidad de que todo el mundo se vaya hacia el centro y que desde ese espacio simplemente se excluya a todas las otras fuerzas políticas. Entonces eso lo llaman el extremo centro. Entonces, bueno, hay conflictos de todo lado, pues, ¿no? Se debe plantearse aquí en este país si esa idea del extremo centro es lo que permite que todo el mundo trate de ir fundamentalmente a quien tiene el poder momentáneamente o de turno. Puede ser esa una explicación. Para mí son los típicos oportunistas, ¿no? Oportunistas, aprovechadores, los que pretenden pescar a río revuelto y continuar disfrutando de un sueldo que seguramente no se merecen, porque la Asamblea Nacional está tan desprestigiada que poco favor le hace al país. Lo que yo decía, ¿no? Todas estas cosas terminan yéndose donde está el poder, donde están los recursos y los beneficios de turno. Y entonces cualquier alcalde que gana una elección y no tiene una mayoría en el consejo, lo que hace que es tratar de cooptar para asegurarse su mayoría y poder administrar la ciudad durante 4 años o lo que sea. Y así está funcionando la política hace mucho tiempo. Ya esa idea de que habían las fuerzas, se acuerda usted cuando eran los niños, ¿no? Usted era impensable que un liberal se pasara al partido conservador o viceversa. ¿Se acuerda? Imagínense, O la gente del Partido Socialista y moría socialista. ¿Quién alteró en este país esa lógica? El doctor Velasco Ibarra, pues, el populismo ese que lo que hacía era gobernar con los que pudiera conseguir ese dato y armar. ¿Y qué armaba el Velázquez? No un partido ni una tendencia ideológica, lo que armaba es una empresa electoral para poder llegar al poder. ¿Te acuerdas de lo que hacía el doctor Velasquez? Tenía ministros liberales, ministros socialistas, ministros conservadores, dependiendo de las necesidades del momento. Y esa práctica yo creo que se impuso en el país. Y a partir de ahí todo el mundo repite la fórmula. Bueno, que todos los presidentes posteriores han repetido más o menos esa fórmula. vergonzoso, ¿no? Vergonzoso, definitivamente vergonzoso, Juan. Esos malos ejemplos, pobre país, pobre sociedad, ¿a dónde nos están llevando estas fuerzas mafiosas politiqueras, interesadas solo en su provecho, en su beneficio, por llevar agua a su molino? Falso eso de que buscan el interés colectivo, mentira, buscan acomodarse, buscan el reparto de los bienes. Y ahora hay un fenómeno, un factor que agrava esa situación, que es el del narcotráfico. ¿Hasta dónde los carteles, los grupos de delincuencia organizada tienen ya penetrada la actividad política e institucional? Todos sabemos lo que está sucediendo, pero no sabemos la dimensión de ese problema. Claro. Y algo de Ripley, se denuncian entre coidearios. Pierina Correa denunciando a su coideario ante el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, esto ya es, esto, El señor, es un buen cacho, un buen cacho. el señor Aquiles Álvarez ya le fue jalando las orejas al señor Patiño por esas Patiño, declaraciones tan torpes que hizo a propósito del regreso de Rafael Correa. Y según tengo entendido, que Correa les llamó a Aquiles Álvarez a pedir que retirara el Twitter, pero ya usted sabe que actualmente mandó esto en Twitter y ya no, si no lo borra en los próximos 5 segundos, se fregó. Ya están las capturas. Y también ha ido a jalar en la oreja a su grupo, a su partido Reto por hacer publicidad en los mercados. O sea, usted ya no entiende. Estamos frente a una especie como de informalidad política. Son grupos que se juntan, cada uno tiene su espacio, su lógica, su agenda. Entonces, un rato en que esas agendas se chocan, en que el uno dice rojo, el otro dice negro, el otro dice azul. claro. ¿Y en qué están? En que confluyen en la posibilidad de llegar a la torta para el reparto. Eso es lo central. Y el caso de Diego Borja, pues. El caso de Uno Diego también se ha Borja. pegado varios camisetazos. Imagínese el caso de Diego Borja, y ahí están los videos, ¿no? Lo que decía Diego Borja del correísmo, ¿no? El criterio que tenía, decía que le daba náusea, y lo que decía también Luisa González de Diego Borja, y hoy andan tomados de la mano. Bueno, pero lo malo es que los Diego Borja del tema de los contratos con el Estado. Porque lo que usted señala, nada nuevo en la política Nada nacional. nuevo, Lo nada otro, nuevo. claro, lo otro es más complicado, hasta dónde él puede estar impedido de ser candidato. Y a mí verá, Jaime, a mí me huele que no le van a sancionar, esa es mi lectura.
No le va, porque si le sancionan, lo que van a hacer es subirle la posibilidad a Luisa González, va a decir, me quieren a mí bajar la candidatura y pondré un reemplazo. Yo creo que le van a dejar más bien para generar un rechazo ciudadano. O sea, van a explotar esa imagen de que tiene impedimento, que tiene contrato con el Estado, que son tantos millones de dólares, y eso lo que va a ser utilizado es para desgastar esa imagen electoral. ¿Verdad? Acuérdense, yo dudo que lo lleguen a sancionar como se hicieron con Jan Topic. Bueno, y el Consejo Nacional Electoral, Juan, Brilla en este juego del gato y el ratón. brilla por su ineptitud, pues. Por eso digo el Consejo Nacional Electoral. Si no se da nada, prácticamente está cerrada la boca y atado de manos, auto atado de manos. Bien, gracias, Juan, por la entrevista, gracias por la información, gracias por sus puntos de vista. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Ya ni sabemos qué pensar. Es penoso, Jaime, porque realmente el panorama es incierto, es negativo, es turbio. Y uno, claro, siempre tiene la idea de que es posible salir de este hueco en el que está este país, pero claro, con esas élites políticas, económicas, sociales, es difícil mantener una esperanza. Bien, Y gracias, Juan. Volveremos pronto. siento mucho tener que darle este tipo de criterio crítico, un poco desalentador, pero así uno tiene que ser honesto con las personas que escuchan el programa. Bien, gracias, Juan. Que tenga un buen Listo, día. hasta la próxima.